Conmigo en el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 6 hasta el 11. Proverbios capítulo 6, versículo 6 hasta el 11. Cuando lo tengan, leemos la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Nos dice así la palabra del Señor. Proverbios 6, 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Señor, gracias por la palabra que ahora hemos de predicar, porque será de bendición para nuestras vidas, porque tu palabra penetra profundo hasta el alma y tu palabra sana, tu palabra restaura. Estamos confiados en que en este tiempo en que hemos venido hablando sobre la sanidad de la iglesia, tu Espíritu Santo siga haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Seguir sanando, seguir restaurando, hablando a las vidas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Toma tú el control, Señor. Haz tu obra en este lugar. Glorifícate, Señor, en este lugar. Trae sanidad a este lugar. Trae liberación a este lugar, Señor. Que se rompa toda cadena en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bien, pues nosotros hemos venido tratando sobre la serie La sanidad en la iglesia y hemos venido dando diferentes temas de acuerdo a una dinámica que hicimos como iglesia. ¿Qué fue lo que hicimos? Que cada uno escribió de manera anónima en un papel las cosas con las que está luchando, esas situaciones que entiende que necesita sanar en su vida. Y en base a esa dinámica, entonces, estos mensajes los hemos estado trayendo. Hablamos de la sanidad del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hablamos sobre la ira, el enojo. Hablamos sobre la ansiedad, cómo echar sobre él nuestra ansiedad. Y hemos estado trabajando en esta parte. Y iniciamos la semana pasada acerca de lo que es la mayordomía, que fue también uno de los temas que trajo inquietud. ¿Cómo yo manejo mi tiempo? ¿Cómo yo manejo mis finanzas? Y justamente iniciamos el domingo pasado hablando de mayordomía, pero en el aspecto del manejo del tiempo. Y hoy hablamos de mayordomía, pero hablamos de la mayordomía de nuestras riquezas. Es el punto que vamos a hablar hoy principalmente. Así que les voy a definir una vez más qué es mayordomía. Mayordomía en la iglesia es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento, de cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Eso es mayordomía, administración de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. La familia, el prójimo, la salud, todo lo que tenemos. El administrar correctamente todo lo que tenemos, eso es mayordomía. Vimos 3 aspectos en el mensaje anterior, que la mayordomía es el canal que define nuestras recompensas celestiales, porque la Biblia dice que cada uno recibirá conforme a ¿qué? A su obra aquí en la tierra. No somos salvos por obra, ciertamente. Nuestra salvación proviene de Cristo, pero aquel que está en Cristo y obra correctamente recibirá recompensa, dice la Biblia. Entonces, ¿esa obra qué es? Es la mayordomía nuestra de todo lo que hacemos.
cuando ya Cristo venga y cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia que cada quien recibirá conforme a su obra. Así que vale la pena hacer las cosas correctamente. Vale la pena esforzarse, porque si uno dirá, bueno, con tener a Cristo es suficiente para ser salvo, y aquel que no se esfuerza tanto y que lo lleva suave, tiene a Cristo y es salvo. Y hay otro que se esfuerza más, que se sacrifica más y vive una vida pendiente de agradar a Dios más que otro y también es salvo. Claro, los dos son salvos. La diferencia estará en la recompensa. Que la Biblia dice que Dios pagará a cada quien conforme a su obra. Amén. La mayordomía entonces no es para ser salvo, sino por causa de la salvación. Y en la mayordomía, Dios solo provee los recursos y las capacitaciones, pero la responsabilidad es nuestra, no de Dios. Se lo repito, la responsabilidad del manejo de nuestras vidas no es de Dios, es nuestra. Dios ha provisto primeramente su Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros para guiarnos, para decirnos las cosas como son correctamente, para darnos fuerza. Ahí está el Espíritu Santo. También Dios nos ha dado su palabra que nos guía. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra nos transforma. Tenemos esa herramienta y aparte de esa herramienta, la Biblia dice en Efesios 4:12 que Dios ha provisto de hombres y mujeres que Él los ha capacitado para guiarnos. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Así que tenemos todo lo que necesitamos. Pero ¿de quién es la responsabilidad de crecer, de ser ordenado, de avanzar en lo que Dios ha dado? ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros, no de Dios. Ya la parte de Dios, Dios la hizo. Así que estos principios es importante tenerlo en cuenta. Vimos en el mensaje anterior el manejo del tiempo, aquellas cosas, y utilizamos, tomando algunos principios bíblicos, utilizamos los principios que expuso la enseñanza de Stephen Covey acerca del cuadrante del tiempo, y nosotros lo tomamos coordinándolo con los principios de la palabra de Dios. Las cosas que son urgentes e importantes, las cosas que no son urgentes pero son importantes, las cosas que son urgentes pero no son importantes, y las que no son ni urgentes ni importantes. Y ahí terminamos. Hoy entramos en prosperidad, en la mayordomía de nuestras riquezas. Como decía, prosperidad es ese bienestar, esa abundancia. O mejor dicho, les digo, no lo decía, pero les digo que prosperidad, ¿qué es? Es el bienestar o la abundancia de bienestar. Usted puede tener prosperidad económica, solvencia, abundancia de bienes, estabilidad financiera. Usted puede tener prosperidad en esa área. Usted también puede tener prosperidad en el sentido social, que es una persona reconocida, es una persona de buenas relaciones, es una persona de buen desenvolvimiento social, y eso también es un tipo de prosperidad. Puede tener prosperidad emocional. Hay personas que gozan de felicidad, de satisfacción, de inteligencia emocional, y que pueden manejar correctamente sus emociones y que pueden decir, sí, estoy bien, me siento feliz, me siento gozoso. Hay personas que en ese sentido pueden decir, estoy próspero. O también en el sentido espiritual, de manera general, personas que dicen, yo estoy seguro de mi alma, yo sé para dónde voy, si me muero hoy estoy listo, estoy satisfecho, estoy preparado, tengo claro mi propósito en la vida, tengo una relación con Dios sana, con mi prójimo. Y así podríamos hablar de prosperidad en el sentido de la salud, en el sentido económico, como ya dije, en el sentido del conocimiento. Y en diferentes aspectos de la vida podemos hablar de prosperidad o de riquezas. Así que resumimos de una forma sencilla que prosperidad es el bienestar o bendición o esas riquezas que Dios nos da en todos los aspectos de la vida. Eso es prosperidad. Bien, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el mensaje. Yo quiero que prestemos atención a algunos principios importantes.
Cuando se habla de mayordomía, de riquezas, se puede hablar de muchas cosas, de presupuesto, cómo manejar un presupuesto, cómo ser un buen administrador económico, muchísimas cosas que son parte importante para uno manejar económicamente en la parte de dinero, y también consejos para la parte de tu vida, del manejo de tu vida. Pero lo que quiero traer aquí son principios que son las raíces de todo. Podríamos hablar de muchas ramas, pero no nos vamos a enfocar en las ramas, vamos a enfocarnos en las raíces, en lo que verdaderamente nos puede hacer prósperos, en todo el sentido de la palabra. Amén. ¿Cuántos están listos para eso? Amén. Prósperos en todo el sentido de la palabra, que haya bienestar, satisfacción en todas las cosas de la vida. Porque estamos viviendo un mundo muy insatisfecho, que está hasta afectando la iglesia. La iglesia no fue hecha, Cristo no salvó a su iglesia para que la iglesia viviera en una insatisfacción, en miseria, en pobreza, en todo el sentido de la palabra, pobreza económica, pobreza emocional, pobreza social. La iglesia, Cristo dio su vida justamente para sacarla de ahí No fue para que la iglesia siguiera sumida en esas cosas. Por tanto, tengo que ver en qué es lo que estoy fallando para poder retomar y vivir conforme al llamado que Dios me ha dado, tener una mayordomía que me permita ver la prosperidad de mi vida. Primer principio que hay que tomar en cuenta es que no podemos servir a dos señores. Lo primero que hay que tomar en cuenta es esto. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es lo primero. Todos nosotros necesitamos y queremos tener posesiones, pero tenemos que estar claros en una cosa: no puedo servir, no puedo entregar mi vida, mi pasión a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. Habría una contradicción en este sentido. Bienes materiales deben ser utilizados y administrados por nosotros y no al revés. Los bienes materiales no pueden dominar y someter nuestras vidas. Miren algunos ejemplos de cosas que pasan, que son señales de que nuestra vida está siendo dominada por las riquezas o en diferentes sentidos. Por ejemplo, cuando una persona labora tanto, pero tanto, que trabaja afuera en la empresa y también trabaja en la casa y en todo momento está trabajando, entonces hay que ver si estamos sirviendo a Dios o si estamos sirviendo a las riquezas. Hay que ver si mi vida está dedicada nada más a las riquezas. Yo estoy dando algunos tips que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo es su trabajo? Usted trabaja y después que llega de trabajo a la casa sigue trabajando. Y sigue trabajando. Y amanece trabajando. Y le dan las 3, las 4 de la mañana trabajando. Y al otro día levantarse temprano a seguir trabajando. Y su vida, y su familia, y su pareja, y sus hijos, y su salud, y su sueño. Si mi trabajo me lleva a este punto, posiblemente esté enfocándome mal. Por ejemplo, cuando yo tengo cosas buenas que no puedo disfrutar. Hay gente que tiene muchísimas cosas buenas y no las puede disfrutar, no le da tiempo. Con una piscina grandota. ¿Cuántos quisieran tener una piscina en su casa? ¿Verdad que sí? Ay, y más con este calor. Hay gente que tiene una piscina y pasan años y no se baña en la piscina. Porque no tiene tiempo de estar en eso, de que sacar un momento para... No tienen tiempo para eso. Entonces, esos son señales de que las cosas no andan bien. De que me estoy enfocando mucho en algo que no debería ser el enfoque de mi vida. Cuando yo, por ejemplo, tengo así piscinas, carros, casas que están vacías, y posesiones y cosas que tengo, que al final de cuentas la disfruta otro y no yo. Entonces, eso es una señal de que las cosas no andan muy bien. Cuando yo tengo que posponer cosas como mis vacaciones varias veces, porque tengo trabajo, las pospongo. Y a veces cuando la cojo por mitad.
o a veces cojo las vacaciones y en las mismas vacaciones estoy trabajando. Dígame usted. Entonces, ¿dónde están las vacaciones? Si en vacaciones también estoy trabajando. Hay que tomar en cuenta esas cositas porque nosotros las hacemos, nos conectamos del trabajo, del producir, de la economía. Ah, claro que la situación económica, yo sé que sí, que la situación económica uno tiene que fajarse a trabajar. Pero cuando uno se enfoca demasiado en la producción, en el dinero, y por ese exceso de enfoque en esa parte, descuida el enfoque en Dios, entonces estamos obrando mal. No es correcto. Cuando yo no puedo congregarme por causa del trabajo, que no puedo orar por causa del trabajo, que no puedo leer la Biblia por causa del trabajo, que me invitan a actividades o cosas en las que puedo servir a Dios, pero el trabajo no me deja hacer nada. Entonces, esos son señales de que estoy sirviendo equivocadamente. Tengo que pensarlo bien. Cuando yo compito por el tamaño y el esplendor de mis cosas, que yo no tengo una casa porque la necesito, sino que tengo una casa porque tengo que tener esa casa tan grande como fulano o como fulana. A veces casas quizás que tienen 30 habitaciones para 5 gente. Yo no entiendo esas casas que los famosos compran, que son casas que cuestan 15, 20 millones de dólares. Pero eso no es porque necesitan esa casa, eso es manifestación de estatus, esplendor. Eso es diciendo yo puedo hacerlo. Pero al final de cuentas esas casas las disfrutan más quizás los sirvientes que las mismas personas. Claro, no estoy diciendo que uno no pueda vivir bien. ¿Quién le ha dicho que es malo que uno viva bien? No, ¿quién ha dicho eso? ¿Disfrutar de mi trabajo? Claro que sí, yo lo puedo disfrutar. Pero mucha cuenta cuando el trabajo se convierte en mi prioridad. Cuando compito, cuando pongo en riesgo mi familia por entrar en ciertos tipos de negocios. Hay gente que por su trabajo pone en riesgo a su familia, por lo que hace, porque tiene negocios ilegales, ilícitos, o que me ofrecieron. Bueno, me perdonan si alguno ha hecho esto, pero yo no estoy de acuerdo que una pareja se divorcie por un viaje. Personalmente no estoy de acuerdo con eso. Y porque se pone en riesgo la familia. Y eso se ha visto, porque lo conozco, que ha traído muchos problemas a muchas personas después que han hecho eso. Amados, el dinero es importante, la posición económica es importante. Pero si mi posición económica, me enfoco tanto que me desenfoco de servir a Dios, de conectarme con Dios, entonces, no, por mucho que avance, podría yo avanzar en una parte, tal vez la parte económica, pero no seré próspero. Porque la prosperidad es un bienestar en todos los aspectos de mi vida. Si yo tengo mucho dinero, pero no puedo disfrutar con ese dinero mi familia, entonces ¿para qué tengo dinero? Si tengo muchas posesiones y avanzo y soy famoso, pero los viajes, las situaciones me están destruyendo la relación familiar, la relación matrimonial, la relación con mis hijos. Entonces, ¿para qué me sirve tener toda esa riqueza por ese lado? Eso no es prosperidad. Amados, es importante, primer principio, yo no puedo servir a dos señores. Dios primero y lo demás que venga, que se ajuste a Dios. Si lo de Dios me dice, esto tú no lo puedes tomar, no lo tome. Si lo de Dios dice, espérate, te estás descuidando en esta área, mejor produce menos y no te descuides en esta área. Produzca menos y no se descuide en esa área, porque Dios ve al hombre, a la mujer que es fiel, y Dios bendice, y Dios prospera, y Dios abre puertas. Pero si Dios ve que somos nosotros los que estamos haciendo nuestra parte, soltándola a un lado, posiblemente las puertas hasta se cierren. Ese es el primer principio. Segundo principio, la actitud de agradecimiento en cada circunstancia. Les repito, yo podría hablar de muchos otros aspectos que tienen que ver cómo producir, cómo hacerse rico, cómo prosperar en diferentes áreas. Pero aquí vamos a ver los principios, lo que está debajo, que es lo que me da fuerza a esa prosperidad. Si esto no está, esa prosperidad se cae completamente.
Segundo principio, actitud de agradecimiento en cada circunstancia de la vida. ¿Qué tan feliz soy yo? Tan agradecido en cada cosa que me pasa, en cada circunstancia de la vida. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses, en capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oiga esta palabra. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que yo tengo que tener una actitud de agradecimiento en todas circunstancias, estar preparado para todo. Tengo buena salud, gloria a Dios, gracias Señor. Dios me libre y pasó algo y dañó mi salud. Estoy listo para vivir con eso. Abundancia económica tengo, gloria a Dios, gracias Señor. Pasó alguna situación y la economía bajó. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a esconder? ¿No voy a dejar ver a la gente? ¿Voy a seguir actuando, tapando, como mucha gente que tapa, tiene situaciones y las tapa porque le da vergüenza que los demás sepan que ya no tiene lo que tenía antes? Y si ya no tengo lo que tenía antes, ¿qué? ¿Qué? ¿Se va a acabar el mundo por eso? Así que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos, cualquiera que sea la circunstancia, dice el apóstol Pablo. Miren también lo que decía el profeta Habacuc. En Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra esa! No importa lo que pase, yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque hay gente que cree que porque está pasando una situación difícil, Dios se olvidó de ellos. Y Dios no lo está salvando. No, claro que sí. Y por eso Él dice: yo con todo esto me alegraré y me alegraré. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Una cierva o un ciervo son unos animales que tienen una habilidad para andar entre las montañas y entre las lomas, como usted no se imagina. Esos ciervos suben y suben y escalan y se suben a esa montaña que para alcanzarlo es muy difícil. Entonces está comparando, así como los ciervos que llegan alto y uno no sabe cómo, así mismo Dios me mantendrá siempre que en alto. En alto. Así que lo primero que yo necesito ser es agradecido. Aquí estamos, Señor. El día, las circunstancias no me dañan el día. Una persona próspera es una persona que tiene una actitud de agradecimiento. Cuando llegó en la parte económica, lo agradece a Dios. En los momentos que está difícil, que la cosa está en peligro, igualmente sigue agradeciendo a Dios y bendiciendo su nombre. Porque pasan situaciones, pero claro que sí. ¿A algunos le ha pasado situaciones difíciles aquí? Económicamente, emocionalmente, socialmente, matrimonialmente, en todo, ¿verdad? Todos hemos tenido ese momento donde uno dice: bueno, Dios se olvidó de mí. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Con todo, yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Esto no tiene que ver con ser conformista. Óigalo bien. Esto no tiene que ver con ser conformista. Porque hay quienes son, no son agradecidos, no necesariamente, sino que son conformistas. Y eso los convierte hasta en irresponsables muchas veces. Porque hay gente que, no hay trabajo, no hay nada que hacer, me quedo aquí, me pongo a beber y me olvido del mundo. Dios que sabe.
Hay gente que todo se lo deja a Dios. No se puede hacer nada. Dios que sabe. No significa ser irresponsable. Que nosotros confiemos en el Señor no significa que seamos negligentes ni conformistas. Claro que hay que fajarse, hay que trabajar. Lo que no podemos es que ninguna de esas necesidades ocupe el lugar de Dios. Ninguna. Pero salga, riegue currículum, hágase un curso, prepárese, haga una carrera, haga un negocio, siga avanzando, siga creciendo en el Señor. Pero sabiendo que todo le pertenece a Dios. Amén. Ese es el segundo principio. Aprender a ser agradecido en medio de cualquier circunstancia. El primero es no servir a dos señores. Cuidado con dejarse enganchar por ese afán de las riquezas. Tercer principio. Fíjese que las cosas que le estoy hablando no son lo que normalmente se habla para la prosperidad. Pero esta es la base, esta es la raíz. Si esto no está, no hay prosperidad. Pensar en otros. Pensar en otros. ¿No dice la Biblia que dando es como qué? Se recibe. Hay una gracia en dar maravillosa, amados hermanos. Cuando usted económicamente, sin esperar nada a cambio, ayuda a una persona, hay una gracia y Dios observa eso. Cuando usted haga un consejo, alguna ayuda, una persona que lo vio quizá triste y usted podía seguir su vida normal y dice, no, pero déjame ir donde fulano, donde fulana, porque lo vi triste, lo vi enfermo. ¿Qué dice el Señor? Cuando tú viste a uno de estos más pequeños desnudo y lo vestiste, ¿a quién tú vestiste? Me vestiste a mí. Cuando tú lo socorriste, le ayudaste, le diste de comer, ¿con quién tú hiciste eso? Conmigo. Tú quieres prosperar, queremos prosperar, no podemos abandonar el principio de la misericordia, de pensar en otros. Porque, ¿qué pasa? Cuando la prosperidad no piensa en otro, entonces te llena de orgullo y de egoísmo. Y comenzamos a crecer. ¿Cómo lo hacemos? Pisando a otros, pisoteando a otros. Y nosotros avanzando, creciendo y viendo nosotros a otros que se están muriendo de hambre, que necesitan quizá un empujón, una ayuda, y nosotros seguimos como si no fuera con nosotros. El Señor observa eso en nosotros. ¿Qué tanto qué tanto vemos la necesidad de los demás? Así como Él dio su vida por nosotros, también estamos llamados a nosotros poder hacer algo por los demás. No se debe prosperar echando a un lado el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? A ver. Amarás a tu prójimo. Entonces no se puede prosperar echando a un lado ese mandamiento. No se puede. Eso es parte de lo que es prosperidad. Y cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros somos parte del crecimiento de otros, eso nos ayuda a crecer. Nos da gozo. El gozo de otra persona se convierte en el gozo nuestro. La bendición de otra persona se convierte en la bendición nuestra. Por eso es que dice la Biblia, que dando es como. Así que hay que pensar en los demás. Ese es el tercer principio. Cuarto principio. En este cuarto y quinto principio, voy a ir a Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado, ¿qué es? Próspero, dichoso, bendito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que el próximo cuarto principio tiene que ver con desarrollar la habilidad de decir que no a los malos consejos. Tengo que aprender a decirle que no a alguna gente. Tengo que aprender a decirle que no a algunos negocios. Tengo que aprender a decir que no a muchas cosas que destruyen mi vida y dañan la vida de otros. Y bienaventurado, dichoso, feliz, próspero es el varón que logra no llevarse de consejos de malos. Hay muchos consejos malos por ahí, muchos. Yo les voy a mencionar algunos. Hay gente que dice por ahí, vive la vida loca. Yo no he visto nada loco que funcione porque por eso está loco, ¿verdad que sí?
Lo que está loco no está cuerdo, no está en la realidad. Entonces la vida no se puede vivir loca, la vida tiene que ser cuerda. Y eso es un consejo. No. Mente a nada. Disfruta la vida. Vive tu vida. Aunque haya cosas en las que tengas que preocuparte. Ese es un consejo que muchas veces nos dan. No les des mente a nada. Hay gente que dice, mira, al que no pisa, lo pisan. Así que tú quieres ser muy bueno y tribar muy buena gente, pero olvídate, si tú no pisas 2 o 3, te van a pisar a ti. Si tú no engañas 2 o 3, te van a engañar a ti. Si tú no haces esto, otro lo va a hacer por ti. Y esos consejitos nosotros los escuchamos constantemente. El trabajo es un castigo de Dios. Hasta un merengue del negrito del bate, ¿verdad? Que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Señores, si el trabajo fuera un castigo de Dios, cuando Dios, antes de que el hombre pecara, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dijo que los puso en el huerto. ¿Para qué? Para que lo labrasen. Entonces, ¿eso qué es? Entonces no me digan que Dios hizo trabajo como castigo. Si ya eso, antes de que el hombre pecara, ya Dios le tenía trabajo al hombre. Antes de pecar, Dios le tenía trabajo. Así que el trabajo no es ningún castigo. Lo que pasa es que si nosotros trabajamos poniendo de lado a Dios, entonces se convierte en un castigo muy pesado. No le creas a nadie. No confíes ni en tu sombra, así le dicen a uno. Sigue los deseos de tu corazón. Sigue tu corazón. ¿Y qué dice la Biblia del corazón? Que engañoso y perverso es el corazón. ¿Más que qué? Entonces, ¿cómo yo voy a seguir los caminos de mi corazón? Dígame usted. Si el corazón de nosotros tiene esa tendencia a la perversidad. Entonces, ¿sigue tus deseos? No, amado hermano. Nosotros necesitamos seguir las cosas conforme a los principios de la palabra de Dios. Así que el varón que logra no dejarse llevar, no dejarse influenciar, dice que no anda en camino, que no anduvo en consejo de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Mire, hay muchas cosas, tenemos que ser sinceros, hay muchas cosas que nosotros sabemos que no son de Dios. Nosotros las sabemos. Pero nos dejamos llevar de la presión social. Hay gente que nos empuja y uno como que para quedar bien con los demás se deja llevar sabiendo que lo que está haciendo no está bien. Entonces se deja llevar o entonces en el momento en que nosotros nos dejamos llevar y estamos en problemas, venimos a Dios con 2 o 3 lagrimitas, a ver, nos damos un poquito de limón o algo para llorar o forzamos esas lágrimas. Y le queremos dar lástima a Dios. Señor, mírame a mí, pobre yo, y esto, y por qué me pasa esto a mí, Señor, y estoy sufriendo, estoy padeciendo, o si no, venimos también a Dios con intercambio. Yo te doy, tú me das. Yo te doy la ofrenda para que tú para atrás me bendigas para atrás. Entonces, entramos en una especie de negocio cuando nosotros tenemos que tener claro que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la Biblia. Así que no podemos nosotros estar en caminos perversos, haciendo cosas que sabemos que contradicen la palabra de Dios, que rompen los principios de la palabra, cosas que nos destruyen y destruyen a otros, y después pretender que Dios nos bendiga. No hay prosperidad. Bienaventurado el hombre que logra salirse de ese camino, que logra encaminar su vida. Y dice, y que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Usted sabe lo que es un escarnecedor? Un burlador. Y nos dejamos influenciar muchas veces por los escarnecedores. Personas que todo lo toman como un chiste, que todo es un relajo. Que si hacen algo malo, yo no soy el único que lo hizo. No soy el primero tampoco. Personas que lamentablemente el mundo se está llenando cada vez más de esto, todo lo toman a chiste. Señores, la vida se está volviendo ¿qué? Un chiste, un relajo todo. Las redes están llenas ¿de qué? De relajos, de chistes, de payasadas.
Todo se está volviendo un chiste, amado. ¿Y qué es eso? Eso es burla, eso es escarnecer. Para olvidarse de los problemas que estamos viviendo en la casa, en el matrimonio, con los hijos perdiéndose, el matrimonio perdiéndose. Para olvidarnos de todas esas cosas que estamos viviendo una vida mal y que esa vida nos está destruyendo. Vive el momento, vive la vida loca. Ríete y olvídate de todo. Mente a nada, como dicen por ahí. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Bienaventurado aquel que no anda en esos consejos, ni anda en camino de pecadores, ni tampoco en sillas de escarnecedores, de burladores se ha sentado. Yo no puedo prosperar mientras me dejo llevar por la corriente del mundo, mientras no me esfuerce por decir que no a muchas cosas y a mucha gente. Hay que decirle que no a algunas cosas, amados. Hay que decirle que no. No estoy de acuerdo. No me edifica. No me lleva a ningún lado. ¿Puedo tener momentos de esparcimiento? Sí. ¿Momentos de alegría? Sí. Pero hay que tener cuenta qué cosas yo estoy tomando como un esparcimiento o una diversión. Y finalmente, el principio número 5 es el más importante porque del 5, al cumplir el 5, entonces yo puedo cumplir los otros 4. El 5 es, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. O sea que el quinto principio es vivir por los principios de la palabra de Dios. Vivir por los principios de la palabra de Dios. Y esto es más que ir un domingo a la iglesia. Sí, podemos ir un domingo a la iglesia, pero vivir por los principios de la palabra es más que eso. Deleitarse significa que para mí no es una carga hacer lo que es de Dios. Que para mí llegar temprano al culto no es una carga. Que para mí levantarme a las 5 de la mañana a orar, eso es un deleite, eso es un gozo. Así como uno tiene a veces esa fiebre de ver a una novia o de ver hasta un partido. Ahorita es el partido o la novela o qué sé yo. Así como uno tiene, mucha gente tiene esa pasión por algunas cosas. Deleitarse en el Señor es tener esa pasión de conectarse con Dios. No, yo no he orado hoy, a las 5 voy a orar, me voy a levantar a tal hora porque tengo deseo de orar, escudriñar su palabra, tengo deseo de conectarme con su palabra, de servir. ¿Cuándo es el servicio? El domingo. No, ya, ¿a qué hora comienza? A las 9. Yo a las 9 para mí no comienza, yo estoy temprano, yo para saludar a los hermanos, yo estoy ahí a tiempo. Todo lo que sea de Dios. Canciones, no, ¿para qué yo quiero oír canciones que no sean de Dios? Yo quiero oír canciones que hablen de mi Señor, de mi Salvador. Programas, películas, personas. Cuando uno se deleita en el Señor, es cuando uno llega al punto donde lo de Dios no le molesta. Porque hay gente que lo de Dios es una obligación. Una obligación. Si hacer la voluntad de Dios es una carga o una obligación, no tendrás una vida próspera, sino lo que vas a tener una vida llena de culpa. Servir a Dios nunca puede ser por culpa. Nunca puede decir porque, si yo no voy a la iglesia y si no sirvo a Dios, ¿qué me espera? El infierno. Servir a Dios nunca puede ser por causa del infierno. Servir y amar a Dios debe ser por causa de Dios. Nada más. Por eso dice la Biblia en Salmo 37, verso 4. Deleítate. ¿Qué es lo que dice? Deleítate. ¿Qué significa eso? Disfruta. Gózate en el Señor. Y Él te concederá. Entonces, ¿vas o no vas a prosperar? Si te concede las peticiones de tu corazón, eso es prosperidad. Así que deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y luego dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué va a pasar? Que Él lo va a hacer. Eso es prosperidad, amados hermanos. Eso es prosperidad. Y nosotros necesitamos caminar bajo estos principios de la palabra de Dios para que podamos tener entonces el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? En el versículo 3 dice,
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol plantado a la orilla de un río difícilmente se seque si no se seque el río. Aquel que busca la voluntad de Dios es como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Qué dice con ese árbol? Que da su fruto en su tiempo. Eso está diciendo que los frutos que tú vas a dar no lo va a dar ni antes ni después, sino en el tiempo de Dios. Y Dios se va a encargar de eso y lo vas a dar. Y su hoja no cae. Cuando las hojas caen de un árbol, claro, una cosa es por el cambio de estación, pero hay otros que sus hojas caen porque se están muriendo, se están deshidratando, sus hojas se le están secando y las hojas comienzan a caer y las ramas comienzan a caer y mucha gente está en esa situación, se está cayendo, las hojas se le están cayendo, pero cuando un árbol frondoso está, es porque está a la orilla de un río o porque tiene suficiente agua. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, seremos como un árbol que siempre sus hojas estarán verdes, robustos, resplandecientes, próspero, amado, próspero. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Prosperidad en todos los sentidos. Emocional, económica, social. Prosperidad. Una buena mayordomía es caminar bajo estos principios. Y ya lo demás de aprender a hacer un presupuesto, de aprender otras cosas, bueno, eso viene después. Y fíjense, yo quiero terminar con estas dos cosas. Dos impedimentos les voy a poner, dos nada más. Que ya sabemos los principios que tenemos que seguir. A ver, menciónenme alguno, a ver. No tener dos señores. Actitud de agradecimiento. Amén, exactamente. Aprender a decir que no, amar al prójimo. Eso es pensar en otros. Y vivir bajo los principios del Señor. Amados, todo eso es importante. Pero ¿qué pasa? Hay cositas que nos dañan. Lo primero es olvidarse que el dueño de todo es Dios. No porque mi casa, mis hijos, hay gente que se atreve hasta a decir mi iglesia. Hasta eso se atreve uno a decir. No porque mi iglesia, ¿qué iglesia usted tiene? Dice la palabra en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que si yo no quiero caer en la trampa, que nunca se me olvide que el dueño de todo es Dios. El dueño de mi vida es el Señor. Eso me va a ayudar a no enorgullecerme, a no llenarme de vanidad, porque cuando piense yo crecerme, decir, espérate, ¿de qué que yo me estoy creciendo? Todo es de Dios. Yo soy un administrador y Él, por yo administrar, me va a bendecir y a prosperar. Pero en el momento que yo lo que es de Dios lo quiero tomar, ahí perdí, amados hermanos. Y finalmente, un último inconveniente que podemos tener nosotros. Solamente le traje estos dos. No se olvide de Dios, porque si se olvida de Dios, lo perdió todo. Que Él es el dueño de todo. Y no olvidar la naturaleza que portamos. Las dos naturalezas que portamos. No se debe olvidar de eso. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas, todas son hechas. Pero también la Biblia dice, despojaos de él. Y si dice despojaos, ¿qué es lo que se despoja? Lo que está ya ubicado en un sitio. Cuando usted le dicen, bueno, hay que hacer un desalojo a tal lugar. Bueno, ¿por qué lo desalojan? Porque está metido ahí ilegalmente y hay que sacarlo de ahí. Entonces la Biblia dice, despojaos del viejo hombre. Porque hay cosas de pecado que están alojadas en nosotros. Nunca nos olvidemos de eso, que tenemos una lucha ahí con esa naturaleza. Miren, le voy a mencionar algunas cosas. La pobreza está en la mente del ser humano. La pobreza está en nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones. Y cuando una persona no es próspera y anda en pobreza, la pobreza no es
solamente el factor económico. La pobreza es en su mente, en su corazón. Porque mire, hay personas, hay ciudades que son ciudades prósperas, ciudades donde todos los ciudadanos tienen oportunidades de crecimiento, y hay gente que está pidiendo en la calle, y hay gente que está durmiendo en la calle. ¿Y por qué? Si todas las oportunidades tú las tienes en esas ciudades, ¿por qué hay gente que duerme en las calles? Es en su mente que está la pobreza. Por ejemplo, nosotros somos influenciados muchas veces por esa cultura que nos rodea. Dese cuenta que las personas que usualmente tienen dinero, que son ricos, sus hijos heredan sus riquezas, pero sus hijos también heredan su forma de pensar. Entonces, ¿qué sucede? Los hijos de los ricos no solamente son ricos por las riquezas económicas que heredan, sino por la mentalidad que heredan también. Decía un famoso, Rockefeller creo que era, no recuerdo, uno de esos grandes ricos, él decía: quíteme todo lo que yo tengo, todo, y en 10 años lo vuelvo a tener otra vez. Que realmente es así, amados. Ahora, hay gente que puede pasar lo contrario. Denme de todo lo que ustedes encuentren, y en 10 años no tendré nada otra vez. Cuidado sin menos, ¿verdad? Muchos pobres no se preparan, no estudian, y no es por falta de recursos. Yo he escuchado personas que yo le dije a una persona: mira, ok, tú no puedes pagar la universidad, pero la UAS es una universidad reconocida a nivel mundial, la primera universidad del mundo, del Nuevo Mundo, y es una universidad que no, yo para la UAS. ¿Cómo? Yo me quedé sorprendido, señores. Yo me quedé sorprendido. Yo para la UAS. Ay, no. A eso se llama mucho lío. Y tiran piedra. Y las materias se retrasan. Pero tú tienes dinero para pagar la Pucamaima. No. Pues vete para la UAS. Señores, es en la mente que está el asunto. Nuestra prosperidad tiene que empezar por el corazón próspero. Un corazón entregado a Dios, un corazón que vive por los principios de la palabra, un corazón sano. Por ahí debe empezar la prosperidad, amados hermanos. Y por eso digo, tomamos en cuenta la vieja naturaleza, que hay muchas cosas que todavía están ahí guardadas en la mente. Muchas cosas. Usualmente, dése cuenta cómo viven los países de América Latina. ¿Por qué razón los países de América Latina son pobres? ¿Por qué razón, me disculpan, Haití es pobre? No es por falta de recursos. ¿Por qué razón República Dominicana está entre los países más corruptos del mundo, y también entre los países no desarrollados del mundo? No es por falta de recursos, porque los recursos que tiene este país, ojalá muchos países y potencias tenerlos. Ojalá Japón tener lo que nosotros tenemos, y es una nación desarrollada. La diferencia es, el desarrollo no es solo dinero, porque hay potencias que son países desarrollados y tienen los más altos índices de suicidio, de depresión, de ansiedad y 50,000 cosas, matrimonios con problemas. Así que yo solamente le puse el ejemplo para que nos cuidemos y sepamos que muchos de los problemas están en nuestra carne, aquí adentro, y hay que trabajar con ellos, y para eso necesitamos al Señor. Necesitamos vivir bajo los principios de la palabra, y luego los ajustes vendrán. Los ajustes vendrán. ¿Cómo manejarnos? Dios nos va a guiar para que seamos bienaventurados. Mira, como dice aquí, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Eso es cuando nosotros nos descuidamos. En cambio, cuando tomamos la actitud que leímos de Salmo capítulo 1,
las cosas cambian. Dice aquí, en Salmo capítulo 1, perdón que volé esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué cosa? Entonces, como en la ley de Jehová está su delicia, ¿será como qué? Junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y, ¿sabe cómo termina? Y todo lo que hace, prosperará. ¿Qué queremos nosotros? Ahí está todo. Buenos mayordomos, bajo estos principios. Este es un mensaje que hay que reescucharlo varias veces. Esto va a estar en el grupo de la iglesia para que ustedes lo reescuchen. Pero eso es lo que necesitamos, amados hermanos. Necesitamos dejarnos guiar por los principios establecidos en la palabra. Primeramente, entender que nosotros no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Segundo, tenemos que tener una actitud de agradecimiento en cada circunstancia de la vida. Agradecer a Dios, no ser conformista, sino agradecido. Pensar en otros para que no seamos egoístas. Desarrollar la habilidad de decir que no a esos consejos malos. Y finalmente, deleitarse o vivir por los principios establecidos en la palabra. ¿De qué tenemos que cuidarnos? De que se nos vaya a olvidar que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuidarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Crecer en la nueva naturaleza para echar a un lado esa vieja naturaleza. Amén. Póngase de pie conmigo, amado.